Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar sobre Belarus, ¿no? Un tema que en este total ya he tratado dos veces, ¿no? La primera vez fue al inicio de crearme al canal, que hablé de esas elecciones presidenciales de hace un año que evidentemente pues no carecían, ¿no?, de validez internacional, y la segunda vez fue hace unos meses cuando hice un vídeo recordando los 108 años de independencia de Belarus, ¿no? De su primera pues república y de su primera independencia como tal, ¿no? Y bien, esta vez vuelvo a hacer un vídeo para otro vídeo conmemorativo, para recordar los 6 años, que hace 6 años, no solo de unas elecciones presidenciales, las de 2020, ¿no?, que Lukashenko falseó y que ganó Slivana Tibanuskaya, y que Lukashenko se atribuyó la victoria, sinceramente, con un resultado pues realmente ridículo en cuanto a credibilidad, y que realmente pues tuvo dudas en todos los lugares, ¿no? Es decir, ganando con el 80% del voto. No solo eso, sino que además, después de esas elecciones, sinceramente, donde la victoria de Lukashenko, pues realmente había unas grandes dudas sobre su legitimidad, ¿no?, y sobre ciertos reportes de que la líder opositora podía ser la ganadora de esas elecciones. No solo con esto, después de que los muchos ciudadanos de Belarus se lanzaran a manifestar en las calles, pues realmente hubo una represión por parte del régimen de Lukashenko, que reprimió duramente esas manifestaciones, ¿no? Manifestaciones que al final se hacían para protestar contra un fraude electoral y para exigir que se cumpliese con la voluntad de gran parte de esos ciudadanos, que era establecer un Estado democrático, y que por tanto, debido probablemente al resultado oficial, Lukashenko tenía que irse y ceder el paso a Tibanuskaya, ¿no? Todas esas demandas fueron duramente reprimidas, además solo por exhibir la bandera blanca, bueno, la bandera blanca y roja, ya sabéis, la de la oposición, la que está en la miniatura de este vídeo. Básicamente pues realmente por exhibir esa bandera ya te detenían y podías ir a la cárcel, ¿no? Porque se considera como un símbolo prácticamente, bueno, prohibido en la dictadura de Lukashenko, como si fuera algo pues terrorismo, ¿no?, digamos. Y realmente pues por eso, simplemente por enseñar esa bandera, podías ser detenido. Después también, hombre, pues hay otras cuestiones, ¿no? Es decir, aparte de detenciones y tal, no eran solo detenciones. Estamos hablando no solo de detenciones, estamos hablando de, sí, detenciones, pero con torturas incluidas en los centros penitenciarios, torturas que realmente pues perjudicaron no solo físicamente a los detenidos, sino mentalmente, ¿no?, también, es decir, algunos de ellos perdiendo la vida a lo largo de los años que acabaron en alguna prisión del país, ¿no? Y en definitiva, pues como ya digo, unas manifestaciones para protestar contra ese resultado electoral ilegítimo, donde Lukashenko se reeligió solo con el 80% de los votos, básicamente, y donde realmente pues surgieron no solo muchas dudas, sino mucha represión por parte de este régimen, y donde se vio que haría cualquier cosa Lukashenko para mantenerse en el poder. Esto evidentemente no hubiera sido posible si no hubiera sido por el apoyo de Rusia, ¿no? Porque al final el régimen de Lukashenko es un estado títere de Rusia, y por tanto, pues sin Rusia, obviamente Lukashenko ya hubiera caído, ¿no? Así que evidentemente esto siempre debe de entenderse, ¿no? Pero bien, después de todo esto que he mencionado, han pasado 6 años. La realidad es que
la situación, al menos en lo que concierne a que Belarus llegue a ser una democracia, pues no es positiva, ¿no? No es positiva porque pese a que evidentemente Tivanouskaya como líder opositora, porque después de todo lo que pasó, debo decirlo y debo de hacer aquí un breve apunte, Tivanouskaya, la señora Svetlana Tivanouskaya, se presentó como candidata a esas elecciones presidenciales porque su marido, que era el candidato, que era un blogger, un youtuber en Belarus, que se presentó a las elecciones, fue detenido por presentarse a las elecciones, ¿no? Y entonces, pues, a la señora Svetlana Tivanouskaya no le quedó otra que presentarse como candidata en sustitución de su marido, ¿no? Después de que se presentara, después de las elecciones y después de las manifestaciones y este tipo de cosas, evidentemente, ya como muchos sabrán, pues no se inició ni mucho menos una transición a la democracia, sino al contrario, sino al contrario, se respondió con mucha más agresividad, con mucho más autoritarismo y Tivanouskaya tuvo que huir de Belarus hacia Lituania en un primer momento, ¿no? Y ha estado ahí desde muchos años, ¿no? Y debe de decirse que realmente su labor como líder de la oposición ha sido encomiable, ha sido ejemplar, porque ha sido una opositora que ha logrado reunir a todo el espectro político opositor en torno a Lukashenko y a consiguiendo reunirse con, pues bien, no solo con líderes de gobiernos europeos, sino a veces con la oposición, ¿no? De estos gobiernos europeos. Y esto es importante porque representa cuando te reciben tanto gobierno como oposición, que eres una figura que no polariza, una figura que representa la unidad, en este caso de un movimiento de oposición a una dictadura como es la de Lukashenko, y que por tanto pues es eso, ¿no? No tiras, digamos, para algún movimiento político en algún país en concreto, sino al contrario. Sí que evidentemente en este sentido pues creo que ha hecho medidas positivas, pero ya digo, evidentemente lo que es la situación de democracia en el país pues no ha mejorado porque además la guerra en Ucrania, al ser tan importante para Rusia, ha utilizado a la propia Belarus de Lukashenko como su patio trasero, ¿no? Como su patio trasero donde no solo lanzar guerras híbridas a Polonia, que esto ya pasaba, sino además permitir que dentro del territorio de Belarus pues se lanzaran misiles, drones, en definitiva, que iban hacia Ucrania, ¿no? Así que evidentemente este régimen también ha participado en la guerra y haciendo este régimen más dependiente de Moscú, ¿no? Por tanto, evidentemente, hasta que no caiga Putin, pues probablemente Lukashenko no caiga y la democracia no vuelva al país, ¿no? Y alguno puede decir, ¿por qué 2020 es tan importante? Porque evidentemente marcó el punto de inflexión, se hizo al final conocida la causa de la democracia para todo el mundo en Belarus y realmente pues se marcó un mismo punto de inflexión porque unas elecciones fueron manipuladas, no se quiso, se falseó ese resultado y el gobierno dictatorial pues no cedió, ¿no? En las demandas de los ciudadanos, deteniéndoles básicamente, torturando a muchos, otros también pues acabaron falleciendo, ¿no? Y realmente pues eso, una dictadura que demostró lo peor de sí en estas manifestaciones, ¿no? Y hay que decirlo, a día de hoy, 6 años después, muchos manifestantes de ese entonces siguen en las cárceles, ¿no? Siguen en las cárceles en condiciones pésimas, como ya se ha visto y como se ha conocido, y realmente en un contexto, si bien es cierto, ha habido liberaciones de presos políticos debido a negociaciones con Estados Unidos, se han liberado bastantes, todavía quedan muchos presos detenidos, presos políticos, y realmente pues bien, afrontan un auténtico infierno y diréis, ¿cómo lo sé? Bueno, principalmente, primero hay que recordar que ya ha habido algún manifestante que ha fallecido en las cárceles, lo cual quiere decir que evidentemente no queráis saber las condiciones a las que se enfrentan, ¿no? Para acabar muriendo ahí, y además solo hace falta ver los que han salido, cómo físicamente entraron y cómo físicamente han salido, ¿no? Un ejemplo es el propio marido de Tivanouskaya, ¿no? Que realmente pues entró, digamos, sin faltar el respeto, ¿no? Pero un poco rechoncho, ¿no? Ya me entendéis,
país y salió pues muy delgado, realmente irreconocible de cómo era años atrás y realmente pues probablemente si no hubiera sido liberado nunca sabremos si hubiese podido pasar como algún otro que acabó falleciendo dentro de la cárcel, ¿no? Sí que evidentemente es algo sin duda pues peligroso, ¿no? En unas condiciones lamentables, unas condiciones que están detenidos de manera lamentable, ¿no? Además de eso, pues como digo, se utiliza también una táctica de represión brutal contra gente opositora al régimen de Lukashenko, es decir, a lo mejor alguien protesta contra el régimen de Lukashenko, ya sea tanto fuera de Belarus como evidentemente dentro de la misma Belarus y no solo él puede ser el apercibido, sino que su familia puede pagar las consecuencias, haciendo que el miedo se imponga en la sociedad y esto hace que al final pues mucha menos gente acabe protestando porque ven primero que las condiciones a día de hoy pues están como están, que no se dan y segundo, después de ver lo que pasó en 2020, que la represión es elevada y que el Estado hará lo necesario para que nadie pues muestre ningún símbolo de discrepancia, ¿no? Y esto debe de decirse, sí que evidentemente es una situación complicada, una situación donde la represión a día de hoy continúa porque no hay libertad en el país, no hay ningún tipo de libertad, es prácticamente pues una colonia de Rusia porque es un gobierno que se sustenta por Rusia y como ya he dicho antes, para que cayera Lukashenko probablemente antes tendría que caer Putin, ¿no? Así que evidentemente veremos qué pasa, pero bueno, de momento la situación está así. Pese a todo, eso que decía, ¿no? La oposición de Belarus está haciendo trabajos realmente no solo para darse a conocer, sino que sirven, ¿no? Como la renovación de pasaportes, bueno, de la gente de Belarus para que no tenga que volver al país digamos, a renovarse el propio pues, documento de identidad, ¿no? Porque al final esto probablemente, pues bien, es una táctica del régimen para que vuelvas y a lo mejor algunos que han sido críticos pues sean detenidos, ¿no? O tengan que verse obligados a volver y por X motivo, ya me entendéis, nunca puedan volver a salir del país. Así que evidentemente, por ejemplo, lo que pulsó Tibanuskaya en ese sentido es una buena medida, ¿no? Sí que no todos se han quedado en palabras por parte de la oposición y esto es importante, ¿no? Porque bueno, han hecho medidas útiles, como digo, han internacionalizado su causa a todos los niveles, pese a no ser un país, digamos, que se hable tanto, ¿no? Que no es que tenga un marketing brutal, pero realmente pues 2020 fue importante por eso, respondiendo a la pregunta, ¿no? Un poco, fue importante porque puso el foco de la situación en Belarus, que había muchos que no le ponían caso. Y por otro lado, en sí es importante porque hubo muchos represaliados y gente que hoy todavía sigue en una cárcel padeciendo esos efectos de esas manifestaciones de hace 6 años, ¿no? Y evidentemente, pues bien, es un hecho importante y una pena y una vergüenza que haya ciudadanos que no se puedan expresar libremente, pero sí son las dictaduras, ¿no? Así que evidentemente pues es un régimen, ¿no? Que realmente pues bien, hasta que Putin, como mencionaba, no caiga, pues realmente lo tiene complicado para su propia, digamos, para que siga, se caiga, ¿no? Realmente, es decir, realmente tiene un dictador en Rusia que le interesa porque utiliza pues a este país como estado títere para sus operaciones, como por ejemplo en Ucrania, ¿no? Lo que sí quiero decir por último, y si bien es cierto que ya han pasado unos días sobre este aniversario, pues bien, consideraba importante hablarlo porque, hombre, al final es un aniversario muy importante y al final también, pues estando en verano, tampoco habiendo tantas noticias de actualidad, pues lo consideraba importante, ¿no? Y no podía dejar mm,
bueno de hablar, de pasarlo en este canal, porque al final ya se habló en anteriores ocasiones, en momentos importantes, y tenía que tratarlo, ¿no? Unos 6 años realmente duros para esa gente, para la oposición en Belarus, y un régimen que sí ha notado pues la acción exterior, ha notado también las sanciones impuestas por la comunidad internacional, no solo por lo que hizo en 2020, sino por su apoyo a Rusia ante la invasión de Ucrania, y donde ha vivido pues un aislamiento internacional. Pero la realidad es que todavía el régimen a día de hoy pues continúa subsistiendo, porque hay esa Rusia que lo protege, ¿no? Para sus propios intereses. El patio trasero pues, de Putin es el régimen de Lukashenko, ¿no? Y hasta que pues, Putin no caiga, probablemente, como he dicho ya, el régimen de Lukashenko se mantendrá, ¿no? Así que bien, veremos qué pasa. Ya digo, unos 6 años que, bueno, se saldó con detenciones, muchas de ellas, pues, realmente muchos murieron en la cárcel, otros siguen, otros es cierto que fueron liberados con un acuerdo de intercambio de presos, ¿no? Con, por ejemplo, con Estados Unidos, y han sido liberados. Otros, había un caso, por ejemplo, de un chaval de Belarus que, por el simple hecho de exhibir la bandera de la oposición, bueno, ya la bandera blanca y roja, pues iba a ser detenido, ¿no? Por las autoridades, y consiguió huir y coger un avión antes de que fuera detenido, y huyó del régimen, ¿no? Y actualmente pues vive en Estados Unidos. Esto ha sido contado por él, ¿no? Pero imaginad la de vidas pues que realmente este régimen truncó, ¿no? Así que bien, muy importante mencionar esto. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado pues este reconocimiento, básicamente, y bueno, recordar lo que fueron esos 6 años, ¿no? Porque nunca se debe de olvidar, porque al final hablamos de una dictadura temible en Europa, con un estilo soviético, una ensoñación de ese, bueno, de la URSS, ¿no? De ese estilo soviético. Solo hace falta recordar que los servicios secretos se llaman KGB, como en la URSS, y realmente, pues como ya digo, nunca se debe de perder de vista, y más porque juega un rol muy importante en todo el conflicto ucraniano, ¿no? Apoyando a Rusia, siendo ese patio trasero. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Nos vemos en la próxima y adiós. Recordad siempre darle like si os ha gustado, compartir, suscribirse. Nos vemos en la próxima y adiós.